bienvenidos a esta nueva clase del Grupo Estudio Bíblico Tesoros del Cielo, en este tema que estamos basando en la clase, que es enfrentando las batallas espirituales, con nuestra lección 31. Y es una pregunta también, ¿sabes usar la espada? Vamos a estudiar acerca de la espada del Espíritu, la palabra del Señor, pero antes vamos a inclinar nuestros rostros para bendecir al Señor con nuestro agradecimiento y en oración. Amado Padre, Señor, venimos ante tu presencia con gozo, Señor, porque nos has dado vida, Señor, nos has dado salud y nos prodigas de tantas bendiciones, Señor. Gracias por un hogar, una familia, Señor, una familia en Cristo también, Señor. Gracias por las puertas de este hogar que se abren para estudiar tu palabra, Señor. Te rogamos bendiciones abundantes sobre la vida de nuestros hermanos, Señor. Provee para las necesidades, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tenemos libertad para adorarte, libertad para estudiar de ti, aprender de ti, Señor. Bendice a mis hermanos lejanos, los más cercanos, Señor. Padre, toca nuestros corazones con el poder de tu voz, Señor. Restaura, resucita, Señor, estas vidas muertas, Señor. Danos vida en abundancia, que de nuestro interior salte aguas de vida eterna para otros, Señor. Te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, el versículo de memorización aparte del de la semana pasada, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la parte del estudio de esta mañana, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero debemos de tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Hoy veremos el sexto elemento de esta armadura, de esta armadura que Dios nos ha dejado, y es la espada del Espíritu. Muchos consideran este el último componente de la armadura. Sin embargo, la porción bíblica de Efesios continúa y menciona a la oración como un elemento indispensable para la bendición de la expansión del reino. En otras palabras, sí, la armadura de Dios se nombran los varios elementos, pero si seguimos leyendo, dice: y orar, que debemos de continuamente orar en el Espíritu también. Entonces quisimos añadir la oración como parte esencial de esta armadura, ¿verdad? Como algo indispensable para recibir esa bendición de que el Evangelio sea expandido. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la espada. Muchas veces, y este era un concepto errado que yo tenía, cuando hablábamos de la palabra como espada, yo siempre me imaginaba una espada larga, ¿verdad? Porque así a veces hay figuras, hay fotos, ¿verdad? Dicen la espada del Espíritu, y se ve un soldado con tremenda armamento, ¿verdad? Pero no. Cuando se lee la Biblia en griego, la palabra que se usa para la espada del Espíritu es la palabra makaria, que quiere decir como un puñal, como una daga. Y vamos a leer un poquito de esto. Dice: se llamaba el pugio romano. Esa era la daga romana o la macaira. El pugio romano era el puñal usado por los legionarios romanos, que copiaron de las dagas celtibéricas de las tropas hispanas. Tenía una hoja ancha de unos 25 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho, ¿verdad? O sea, imagínense algo así como una regla de medir es más o menos 30 centímetros, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de una, ¿cómo le llaman aquí? Una hoja ancha de 25 centímetros, pero nomás como 5 centímetros de ancho. Ahora, a esa porción añádale el puño, que dice, aquí dice con un refuerzo central elevado a todo lo largo de la hoja. La espiga era ancha y plana, y la empuñadura, que montaba un poco sobre el final de la hoja, estaba remachada a su través. Okay, o sea que era la hoja ancha de 25 centímetros más el puño, o sea que más o menos así sería la daga. O sea, no era una espada largota, sino más
pequeña. La empuñadura estrecha medía unos 12 centímetros de largo. Tenía 2 capas de cuerno o de madera rodeando la espiga, que a su vez estaban cubiertas por 2 capas finas de metal, casi siempre de hierro. El diseño anatómicamente de la empuñadura del pugio romano lo hacía apto para su uso en combate, por su buen agarre en la parte interna de la mano, evitando su deslizamiento por el sudor o la sangre. ¿Verdad? Acuérdense que estos eran soldados que en esos tiempos no se aplastaban botones, ¿verdad? Que salía el cohete y uno ni veía. Era cuerpo a cuerpo, ¿verdad? A veces se están viendo a los ojos, ¿no? Eso verdaderamente es ser valiente, ¿no? Cuando uno se confronta al enemigo, le está viendo la cara aquí, está luchando, ¿verdad? Y por eso tenía la habilidad de esta empuñadura de que no se les resbale, ¿verdad? De que no, por el sudor, el nerviosismo, el acaloramiento de la batalla, ¿verdad? O simplemente sangre, ¿no? Las heridas, ¿no? Que no se vaya a resbalar ese puñal, ese puño. Ahora, el pugio también es conocido como daga romana. El pilum, esto es otra parte de la armadura o de las armas que usaban los soldados romanos. Dice, el pilum tradicional romano era otra arma militar romana conocida como el arma arrojadiza por excelencia de las legiones romanas. En la siguiente página, en la página 112, vemos una figura. Quiero que noten, el pilum es como una lanza, ¿verdad? Como una jabalina, ¿verdad? Ellos tenían una puntería, tiraban eso, pero esa no es la espada del espíritu. Si notan en la figura, hay una como espada pegada al cuerpo del soldado. Esa la tenían con una bolsa de cuero, la tenían pegado al lado derecho de su cuerpo, cosa que tenían la habilidad de agarrarla en el momento que se necesitara y sacarla inmediatamente, ¿verdad? Eran muy habilidosos los soldados romanos. Hay documentaciones de cómo ellos con un solo puñalazo, de una sola puñalada, mataban a su contrincante porque sabían las áreas anatómicamente dónde dar. El corazón, ¿verdad? El corazón, a la yugular, a los pulmones, un riñón directo, ¿verdad? De un solo. Tenían la capacidad de tumbar a su enemigo con un solo golpe, con un solo puñalazo, ¿verdad? En este caso, la daga romana, ¿verdad? Ahora, el pugio resultaba, eso quería leerles también, dice, resultaba ser un arma ideal para apuñalar y podía perforar una cota de malla. Imagínense tan fuerte este metal que podía penetrar cualquier cosa, hueso, si podía quebrar un metal, penetrar un metal, mucho más el cuerpo, ¿verdad? Y romper huesos. Esto se debía a que poseía un nervio central que dotaba a la hoja de resistencia y firmeza precisa para clavar. En otras palabras, esa hoja tenía un refuerzo en la mitad que la hacía súper eficaz para poder penetrar. El pugio también es conocido como daga romana, ¿verdad? Y eso, el apóstol Pablo está viendo esta figura y está comparándola. Él nos dice que la espada del Espíritu en la armadura de Dios es la palabra de Dios, como leímos en el versículo de memorización. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice el autor a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tan poderosa la palabra de Dios a un nivel físico y espiritual, ¿verdad? Porque penetra para partir el alma, para cambiar los pensamientos, para destruir los argumentos que se levantan en contra de Cristo, el Evangelio del Señor Jesús. Ahí es interesante notar eso de la espada de 2 filos, ¿verdad? Como vemos en la figura,
Los cuchillos modernos que nosotros tenemos normalmente cortan nomás de un solo lado para protección, ¿verdad? De un lado uno puede pasarle la mano así, no pasa nada, pero del otro está el lado filudo. Pero estas espadas tenían la habilidad de cortar de los dos lados, por eso se llama espadas de dos filos, ¿verdad? A veces tenemos la idea, yo tenía ese concepto que era puntuda por adelante y puntuda por atrás, y yo decía agarraban por la mitad y cortaban por lado y lado, pero eso puede ser muy peligroso cuando se tiene de esa manera. La idea más bien es de que esa misma hoja podía cortar de lado y de lado, cosa que en el momento que ellos sacaban, imagínense en el poder de un cuchillo así, ¿verdad? Corta bastante, ¿no? ¿Verdad? No solamente de un lado, sino que va abriendo camino a lo que va penetrando, va destruyendo, ¿no? Va rompiendo, va quebrantando. Y la palabra de Dios eso hace, ¿no? Quebranta hasta el corazón más duro, lo confronta con la verdad, la conciencia, ¿verdad? Como dice, los pensamientos, el alma, los tuétanos, todo. La palabra de Dios es súper penetrante, ¿verdad? Es muy eficaz, es viva y corta, ¿verdad? Jeremías 23:29 dice el Señor Jehová: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Imagínense el poder, los elementos poderosos para purificar es el fuego, ¿verdad? El martillo para quebrar, para romper, ¿verdad? Obviamente aquí la dureza del corazón, ¿verdad? La altanería muchas veces de nuestros pensamientos, el Señor lo quebranta con su palabra. Primer libro a los Corintios 1:20, Pablo le dice a los hermanos: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Le plació y le place a Dios salvar a los creyentes por la predicación de la palabra de Jesús, que Pablo irónicamente o sarcásticamente más bien la denomina la locura de la predicación, ya que el mundo se considera muy sabio para recibir la sabiduría de Dios. A Dios le place salvar a la gente por un mensaje tan sencillo que un niño puede entender, un mensaje tan simple que parece locura, parece, en inglés usan la palabra como tontera, el foolishness, ¿verdad? Es algo, la predicación pareciera simple, pero es el medio poderoso que Dios dice, porque dice Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y acordémonos que ese Jesús, ese Cristo, ese Mesías, ese Salvador, es la palabra viviente, ¿verdad? Acuérdense cómo lo presentó Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria, decía Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, la palabra viviente, ¿verdad? Esa es, Jesús es la palabra, Jesús es el camino. Aquí Pablo dice, la sabiduría, el poder es de Jesús, y Él nos ha dado le ha placido salvar a la gente por esa predicación, por la palabra misma, ¿verdad? Así que la palabra poderosa. Juan 6:63, el mismo Señor Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estamos comparando el poder de este puñal con el poder de la palabra de Dios. Jesús dice, mis palabras son vida, mis palabras son espíritu. Está viva, por eso dicen las Escrituras que la palabra de Dios es viva y eficaz
y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, mucho más poderosa que la macaira o que el pugio romano. Apocalipsis 1:12 al 16 nos describe al Señor Jesús como la palabra y dice, y como el más habilidoso soldado, ¿verdad? Él usa la espada de 2 filos. Dice el versículo 12, Juan dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es una referencia al Mesías que nos describe el libro de Daniel. Vi al Mesías, dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ven, el Señor tiene la palabra aguda, su palabra penetrante, que es como una espada de 2 filos, ¿verdad? Isaías 11:4 nos da la misma idea, dice, del Señor Jesús en el futuro, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El Señor, su palabra es poderosa, ¿verdad? Acuérdense que Dios con su palabra hizo todo lo que vemos, los universos, en un día. ¿Verdad? O sea, dijo y se hizo. O sea, es una cosa maravillosa. El mundo con su influencia secular nos hace creer que millones y millones y millones y millones de años, ¿verdad? Pero si le creemos a Dios, Él dice, y lo junta con los 10 mandamientos. Dice, yo soy Jehová tu Dios, el que creó los cielos y la tierra en los días, ¿verdad? En los 7 días. En los 6 prácticamente, ¿verdad? Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Conecta su poder creador con el poder de su palabra, ¿verdad? Y aquí el Señor dice, va a juzgar a la gente, a las naciones, va a juzgar al impío, lo va a destruir con el poder de su boca, el resplandor de su presencia. Segunda Tesalonicenses 2:8 nos habla de cómo Él va a destruir al anticristo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿verdad? O sea, la hermosura, el resplandor, yo me imagino, y esto obviamente no es doctrina, ¿verdad? Pero a veces hemos visto el poder de una bomba atómica, ¿verdad? El resplandor, el poder de lo creado por el hombre. Se pueden imaginar, nosotros que somos criaturas finitas, el poder magnífico de un Dios todopoderoso, ¿verdad? Por eso dice las Escrituras, es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, un Dios vengador. La gente cree que la vida va a continuar así, con la injusticia. No, vendrá un día donde el Señor hará justicia y va a poner todo en orden. Ayer escuchaba la definición de la palabra venganza, porque dice que el Señor es un Dios vengador. Venganza no es una revancha. A veces nosotros tenemos esa idea, no, que me voy a desquitar. No es revancha. La venganza de Dios es la respuesta santa y justa de Dios a la actitud rebelde, a la actitud desafiante del ser humano. Es la respuesta santa, es la respuesta justa de Dios a la actitud rebelde y desafiante de sus criaturas, ¿verdad? Él va a venir y va a establecer su reino con el poder de su boca, va a destruir al impío con el poder de su boca y de su resplandor, va a destruir al anticristo y va a establecer su reino de poder y de justicia. Apocalipsis 19 del 14 al 16 nos describe un poco más al Señor. Dice,
Me hubiese gustado, hermanas y hermanos, que o léanlo después, desde el versículo 11 en adelante, se nos describe al Señor en su presencia magnífica, tal y como Él es, ¿verdad? Ya no como varón de dolores, sino revelado en su gloria, ¿verdad? Cuando Él venga con poder y gloria. Dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí vamos a estar nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él, el Señor Jesús, las regirá con vara de hierro. Va a haber un control. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esa es una figura de la destrucción que Él va a hacer de los enemigos, ¿verdad? El lagar es donde se pisaban las uvas y salía el jugo de ya uva, ¿verdad? Obviamente procesado, estaba alguien pisándolo, y esa es la figura. El Señor viene primero hasta a pisar a todos, por eso dice que es necesario que todos sus enemigos estén al estrado de sus pies, los va a aniquilar, los va a acabar. Todo aquel que se haya burlado, pisoteado la sangre de Cristo, será pisoteado por la palabra del Señor, y el Señor los va a herir y los va a regir a los que queden, va a gobernar. Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La espada poderosa de la palabra de Cristo juzgará a las naciones y gobernará al mundo. Esa espada nos la ha compartido en su armadura y quiere que la usemos para su gloria. ¿Se pueden imaginar la misma espada que Jesucristo va a usar para gobernar y para destruir al impío, para traer justicia a este mundo? Es la misma espada que nos ha dado a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Para que nosotros la usemos para su gloria, ¿verdad? Para que hagamos lo mismo, ¿no? Que traigamos las palabras de justicia de Dios, las palabras de esperanza para el que cree, porque para el que cree, como leímos, ¿verdad? Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para el que no cree es locura, para el que no cree se burla, pero para nosotros la palabra del Señor es el poder de Dios para salvación, ¿verdad? A todo el que también crea. El Salmo 19, 7 al 12 nos dice: la ley de Jehová, hablando de la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, ¿verdad? La palabra de Dios tiene la habilidad, el poder de revelarnos los pecados que nos son ocultos, ¿verdad? Nos escudriña. Es bonito ver aquí cómo la palabra de Dios es la que convierte, la que cambia, ¿verdad? Nosotros constantemente queremos cambiar a todos, ¿verdad? A la pareja, ¿verdad? Los hijos a los padres a los hijos, ¿verdad? Y cómo terminamos frustrados porque nadie podemos cambiar a nadie, ni siquiera nos podemos cambiar a nosotros mismos. Es la palabra de Dios la que nos convierte, nos da una vida nueva, somos nuevas criaturas, nos da vida, estamos muertos en delitos y pecados, nos da vida en Cristo, ¿verdad? Una mente retrógrada, ya reproba más bien, y el Señor nos da la mente de Cristo, y eso lo vamos a ver ahora. La palabra de Dios es útil, ¿verdad? Ahora, la pregunta es: ¿qué se puede hacer con esta espada, la palabra de Dios? Y nuestro tema general es: ¿sabes usar la espada? Tenemos que saber para qué sirve para poderla usar,
¿verdad? Si no, esa es la regla, una máxima, ¿verdad? Yo sé que a los hombres no les gusta leer las instrucciones, ¿verdad? Dicen eso, y que a nosotros, que tampoco les gusta preguntar por direcciones, ¿verdad? Pero es la ley, ¿no? Si uno quiere hacer un trabajo bien, tiene que seguir las instrucciones para poderlo, porque si no siempre va a sobrar un tornillo o algo va a quedar de más, ¿verdad? Así mismo con la palabra, si no sabemos para qué sirve o la utilidad de ella, no la podemos usar eficazmente, ¿verdad? Y primero hay que saber qué puede hacer la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos revela el futuro. Isaías 46 del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, ¿verdad? Ese es Dios. Dios nos puede decir, nos anuncia desde el principio el fin. La palabra de Dios ya nos describe cómo va a acabar el mundo, ¿verdad? Nos dice qué es lo que va a pasar, quién va a ganar, nos describe todo el futuro, desde antes que, por eso dice, describo el principio, el fin desde el principio, lo por venir, desde la antigüedad lo que no era hecho. Isaías 48, 3 al 5 dice, lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, dice Dios, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce, te lo dije desde hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. ¿Ven cómo Dios previene? Dios dice, mi gloria yo no la comparto con nadie, porque no hay nadie como yo. Simple y sencillo, ¿verdad? Si hubiera alguien como yo, en otras palabras nos dice Dios, si hubiera alguien como yo compartiera mi gloria, pero como no hay nadie como yo, solo yo soy Dios, soy celoso y no comparto mi gloria con nadie. Y te revelo cómo soy yo de perfecto, que sé el fin desde el principio. Mi palabra te revela la verdad, ¿verdad? Y te lo hago porque sé que eres duro, dice Dios. Sé que eres cabeza dura, ¿verdad? Frente de bronce, que no dejas que entre mi palabra. Te lo revelo para que cuando suceda, sepas que no fueron tus dioses, no fueron tus imágenes, no fueron tus ídolos los que hicieron este milagro, sino que fui yo, ¿verdad? Bien, de frente es el Señor, ¿verdad? Bien, muy claro, ¿no? Dice Apocalipsis 19:10, hablando Juan, al ver estas revelaciones, el apóstol Juan dice, yo me postré a los pies de este ángel que él vio para adorarle, y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús, es el espíritu de la profecía. Lo que el Señor Jesús nos reveló es la esencia, es el espíritu de la profecía. Ya lo hemos dicho antes. Mucha gente, muchas personas, muchas iglesias, aún templos, buscan revelación de profecías. Quieren algo nuevo, algo fresco, como que si la palabra del Señor no satisfaciera. Y el Señor dice él mismo, anticipando que vendrían gente con comezón de oír, ¿verdad? Y dice, yo te revelo, mi testimonio, mi palabra es el espíritu de la profecía. En otra porción, el apóstol Pedro nos dice que debemos de estar atentos como una antorcha que brilla a la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? La palabra del Señor, ¿verdad? A la cual debemos de desear como niños recién nacidos, con esa leche espiritual, ¿verdad? Llorar con ansiedad, ¿verdad? De que nos llenen de la palabra de Dios, porque tiene el poder de revelarnos lo que va a suceder. Tiene el poder de libertarnos a través de la verdad que se encuentra en la palabra del Señor. Entonces, una de las cosas que hace esta espada del Señor es revelarnos
lo que va a acontecer, ¿verdad? Y cómo podemos saber, cómo lo usamos, ¿no? Cuando vienen preocupaciones, angustias, saber lo que va a pasar es la paz más grande que puede darnos el Señor, ¿verdad? De saber que Él gana, ¿verdad? Que nada ni nadie, que Él es Dios y nadie le llega a Él, solo Él está en su trono, ¿verdad? Por eso dice, cuando el Señor venga, toda rodilla se va a arrodillar delante de Él y vamos a confesar, toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, vivos, muertos, espíritus y mortales, inmortales, todos nos vamos a arrodillar y vamos a confesar que Jesús es el Cristo, el Dios, el Señor y dueño de toda adoración, de toda gloria por los siglos de los siglos. Otra cosa que hace la espada del Señor es revela nuestro corazón y el corazón de Dios. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Es una cosa increíble, a veces nos creemos buenas personas, pero la realidad es que nuestro corazón es engañoso. A veces podemos amar, a mí me sorprende tanto, ¿verdad? Que alguien que puede decir que ama a otra persona con tanta pasión, de la noche a la mañana puede odiar a esa misma persona con la misma pasión con que la amaba. O sea, es engañoso el corazón. Puede decirnos que sentimos algo por alguien, pero en realidad por dentro solo Dios sabe de qué seríamos capaces. Yo les he comentado a ustedes en el ministerio de la cárcel, me toca hablar con varias personas de diferentes niveles y situaciones, ¿verdad? Y obviamente todas dicen, no, yo no me merezco estar aquí, o estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada, pero la verdad es que cada acción revela la perversidad del corazón, ni ellas mismas. Ha habido mujeres que han matado a sus hijos, que por andar en drogas, ¿verdad? Que los han despedazado y después se dan cuenta, ni siquiera se recuerdan, nomás ya pasó, ¿verdad? Pero eso son actitudes que revela el corazón, ¿verdad? Lo perverso, lo engañoso del corazón, que uno diría, yo nunca haría eso. La gente que por un coraje, un mal golpe, mató a un ser querido y ahora está sufriendo la pena de su corazón engañoso, ¿verdad? Nosotros mismos por eso dice, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Solo Dios puede saber la perversidad y de qué seríamos capaces si las circunstancias se presentaran de cierta manera, hasta dónde seríamos capaces de llegar, ¿verdad? Por nuestro temperamento, nuestra naturaleza pecaminosa, por la influencia del mundo, ¿verdad? A veces drogas, vicios, ¿verdad? La influencia, las circunstancias de la vida, hay cosas que influyen y Satanás sabe eso, ¿verdad? Y dice, pero la palabra de Dios nos revela nuestro corazón, porque Dios conoce nuestros pensamientos y por eso es posible que es posible para la palabra de Dios penetrar nuestro corazón y darnos un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Miren, ahora también la palabra del Señor nos revela el corazón de Dios. 1 Corintios 2, 6 al 16 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahí está el poder de Dios que anuncia desde antes lo que viene. Esta sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, el Espíritu de Dios, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos,
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Miren el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios es la mente del Señor, los pensamientos del Señor, los deseos del Señor, las intenciones del Señor. Y la tenemos nosotros revelado por el Espíritu Santo, quien vive en nosotros también y nos da esta sabiduría de Dios, ¿verdad? Que escudriña el corazón de Dios y que nos revela nuestro corazón. Así que esta espada es tan valiosa porque nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos revela nuestra condición para que podamos hacer la voluntad del Señor. Nos revela nuestra situación y la solución a nuestra situación como de pecadores, ¿verdad? Así que poderosa la espada, nos revela el futuro, nos revela la mente del Señor y nos revela también nuestro corazón. La palabra de Dios nos da dirección, nos guía. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. El Salmo 119:105, muy famoso este versículo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el versículo 133 de ese Salmo 119 dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El Salmo 118:5-9, esto es parte del próximo punto, que es la palabra de Dios nos anima. La palabra del Señor nos da dirección, la palabra del Señor nos anima. Dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, ¿verdad? La palabra del Señor nos anima. El Salmo 119:25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, ¿verdad? Puede que estemos en lo más fondo de la depresión, del dolor, pero la palabra de Dios tiene poder para darnos vida, para vivificarnos. Salmo 119:28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, ¿verdad? Cuando se siente en lo más profundo de desesperación, de angustia, abra su Biblia, abra la palabra del Señor, no busque palabras de ánimo en otra gente, vaya directo a la mente del Señor y encontrará una paz sobreabundante indescriptible. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muy interesante este salmo, debería de ser nuestro lema en cada situación. Cuando nos estamos preocupando, angustiando, quiere decir que nuestro pensamiento no está perseverando en el Señor. Se está enfocando en uno mismo, se está enfocando en otra gente, se está enfocando en las circunstancias, pero no está perseverando en el Señor, porque el Señor dice que el que persevera su pensamiento en Él, ¿verdad? En el Señor, Él lo guarda en completa paz, ¿verdad? Porque en Él está confiando. Se me viene a la mente la idea de Pedro, ¿verdad? Cuando estaba caminando sobre el agua, ¿verdad? Mientras veía al Señor Jesús, ¿verdad? Estaba perseverando en el pensamiento, en la confianza en Jesús, estaba en paz. Pero en el momento en que empieza a ver el mar, ¿no? Ver las circunstancias que le rodean, empezó a hundirse, ¿verdad? El Señor lo reprende por haber desconfiado de Él, tener poca fe en Jesús. Así que la palabra de Dios
nos guía, la palabra de Dios nos anima, nos revela el futuro, la palabra del Señor revela nuestro corazón, pero también la palabra del Señor nos puede guardar y nos limpia de pecado, ¿verdad? La espada nos puede defender contra el pecado. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí viene la importancia de la memorización, ¿verdad? Porque si uno no la tiene guardada en el corazón, en la mente, no la va a poder utilizar en el momento que venga la prueba, ¿verdad? En el momento que venga la tentación, no estará esa espada disponible para darle un solo puñalada ahí a ese pecado que viene a tentarnos, ¿verdad? No está, si es que no la tenemos guardada en nuestro corazón. La palabra de Dios edifica nuestra fe, por eso el apóstol nos insistía ver que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, orar es bueno, alabar a Dios es bueno, la comunión con los santos obviamente es bueno, todo eso fortalece. También la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. De acuerdo al Salmo 107, versículo 9, dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Juan 6:35, el Señor Jesús lo puso de esta manera, dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿verdad? La fuente de satisfacción. Por eso Pablo podía decir: tu gracia me es suficiente, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra oración, que la gracia de Dios nos llene, ¿verdad? Nos satisfaga completamente. Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua, le decía el Señor Jesús a la samaritana, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Apocalipsis 19:11-13 dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra viviente. Un escritor desconocido dijo, hablando de la palabra de Dios de la Biblia: este libro es la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son vinculantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para estar seguro, practícala para ser santo. Contiene luz para dirigir, alimento para apoyarle y consuelo para animarle. Es el mapa del viajero, el bordón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano. Aquí se restaura el paraíso, el cielo es abierto y las puertas del infierno divulgadas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léela atentamente, lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Siga sus preceptos y lo conducirá al Calvario, a la tumba vacía, a una vida resucitada en Cristo, sí, a la gloria por toda la eternidad. Toda la escritura del Señor es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias porque te has revelado a nosotros en tu palabra, Señor, que es
como una espada de dos filos que penetra hasta partir nuestro corazón, humillarnos delante de tu majestad, de tu grandeza, de tu soberanía, Señor Jesús. Tú eres santo, santo, santo y digno de toda la alabanza, Señor. El imperio, el poder, la honra y la gloria son tuyas, Señor. El reino te pertenece, Padre. Te damos gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, salvar al mundo por la locura de la predicación de la palabra de tu evangelio, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por revelarte a nosotros, Señor. Tú eres la palabra viviente. Te bendecimos, Señor, y te alabamos, Padre. Te damos gracias porque esa misma espada, Señor, la tenemos nosotros a la disposición para la defensa y el avance de tu palabra, Señor. Y, Señor, gracias porque con ella podemos ser más que vencedores, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor y tus pensamientos tan abundantes a nuestro favor, Señor. Gracias por tener tu mente en nuestro corazón, Señor, y poderla leer, Señor, para buscar tu voluntad y agradarte a cada momento. Te bendecimos, Señor, nos entregamos a ti, te rogamos que nos ayudes en estas luchas, Señor, para traerte siempre honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga.